Nueva advertencia de Estados Unidos: castigará a entidades extranjeras que ayuden a financiar al régimen de Maduro. Estados Unidos exige a Maduro que libere a periodista norteamericano retenido por el servicio de inteligencia chavista. Revela más de 100 manuscritos de Einstein que muestran parte de su trabajo y de su vida personal. Aterradoras imágenes de osos polares en medio de la basura le dan la vuelta al mundo. Red Más Internacional. Muy buenas noches, es como siempre un placer saludarlos a esta hora y darle la bienvenida a Red Más Internacional. Don Andrés Páez, ¿cómo le va? Muy bien, feliz porque el deporte nos trajo muchas sorpresas y sé que las demás noticias también. Bueno, nos preparamos para escucharlo más adelante en unos cuantos minutos. Por lo pronto entramos en materia con otras esferas de lo que pasa en el mundo y empezamos hablando de esas nuevas sanciones de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Eso no se detiene. Además de revocar 77 visas a funcionarios allegados a Maduro, también anunciaron que impondrán sanciones a entidades extranjeras que ayuden a financiarlo. Hoy el Departamento de Estado está anunciando que Estados Unidos revocará 77 visas, incluidos muchos funcionarios del régimen de Maduro y a sus familias. Continuaremos responsabilizando al régimen de Maduro hasta que se restablezca la libertad en Venezuela. Así lo confirmó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, desde Washington, pero las más recientes sanciones no paran ahí. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, hizo una advertencia a las entidades financieras extranjeras que ayuden a financiar al régimen, asegurando que podrían enfrentar sanciones también. Asegura que los organismos que participen en facilitar transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro enfrentarán las consecuencias. Una advertencia que en caso de llegar a hacerse efectiva, su impacto podría sentirse en bancos rusos y chinos que han hecho préstamos a Nicolás Maduro. Y Estados Unidos exigió también la liberación inmediata de un periodista norteamericano detenido por el régimen de Nicolás Maduro en Caracas. Cody Weddle, periodista norteamericano y colaborador en Venezuela de varios medios como Canal 10 de Miami, fue detenido por funcionarios de contrainteligencia militar quienes lo buscaron en su vivienda en Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa denunció que el comunicador junto a su ayudante Carlos Camacho fueron trasladados a la sede de la entidad conocida como DGCIM en Boleíta. De acuerdo a testimonios recogidos en la residencia de Cody, estaban señalados dos delitos que están recogidos en el 464 y en el 471 del Código Orgánico Militar, relacionados con el espionaje y con traición a la patria. El gobierno de Donald Trump hizo una exigencia al respecto. El Departamento de Estado está profundamente preocupado por informes de que otro periodista de Estados Unidos ha sido detenido en Venezuela por Maduro, que prefiere reprimir la verdad en lugar de enfrentarla. Ser periodista no es un delito. Exigimos la liberación inmediata del periodista. Entre tanto, el periodista venezolano Ali Rodríguez falleció en el hospital Domingo Luciani. Estuvo 15 horas sin recibir atención médica en el centro de salud. Permaneció 5 días desaparecido y al parecer habría recibido una brutal golpiza. El asedio a los periodistas en Venezuela se ha intensificado en los últimos días. El pasado 25 de febrero, el comunicador mexicano Jorge Ramos junto a un equipo de Univisión fueron retenidos durante 2 horas en el Palacio de Miraflores y posteriormente expulsados del país. Todo por hacerle preguntas incómodas a Nicolás Maduro y mostrarle un video en el que aparecían varios jóvenes venezolanos buscando comida entre las basuras. Y Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, criticada por muchos, condenó el régimen de Nicolás Maduro, esto durante la presentación del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. Desde Ginebra, la expresidenta de Chile y actual alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pronunció su discurso anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. El conflicto israelí-palestino, las protestas en Francia de los chalecos amarillos que no cesan y la crisis política y humanitaria en Venezuela fueron los principales temas del reporte. El pasado 23 de febrero, con la tensión latente en la frontera de Venezuela con Colombia y con Brasil, Bachelet pidió al régimen de Maduro detener los grupos que estaban disparando contra la población civil, que pedía a gritos la ayuda humanitaria que no permitieron entregar.
La situación en Venezuela claramente ilustra la violación de los derechos civiles y políticos, incluida la falta de defensa de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones clave que pueden acentuar el declive de la economía y los derechos sociales. También muestra cómo el deterioro de las condiciones sociales y económicas aumentan las protestas y una mayor represión y violación a los derechos civiles y políticos. Pero el régimen de Venezuela no fue el único que cayó en las críticas de la alta comisionada. Bachelet aseguró que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos no mejorarán la situación en el país bolivariano. La situación ha empeorado con las sanciones y la crisis política, económica, social e institucional. Es alarmante. El número sin precedentes de venezolanos obligados a abandonar sus hogares y su país también tiene graves consecuencias en toda la región. Este domingo se espera la llegada a Venezuela de delegados de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual tiene como objetivo verificar si hay garantías de acceso a todos los lugares y personas con los que necesitaría reunirse Michelle Bachelet si se logra concretar una visita oficial. El régimen de Nicolás Maduro desató una tormenta diplomática con Alemania. Declaró persona no grata al embajador de ese país y le dio 48 horas para abandonar Venezuela. La presencia de Daniel Kriener en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el 4 de marzo de este año para recibir a Juan Guaidó generó que el régimen de Nicolás Maduro lo declarara persona no grata por sus recurrentes actos de injerencia en asuntos internos. El comunicado emitido por la Cancillería venezolana advierte que el embajador alemán tiene 48 horas para abandonar Venezuela. El diplomático recibió la noticia en la sede de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro no solamente carece de la legitimidad democrática necesaria por razones políticas, sino que negaba la situación humanitaria que atraviesa Venezuela. Por su parte, Juan Guaidó, quien lideró su primera sesión en el Parlamento desde que ingresó a Venezuela, también rechazó la medida tomada por la dictadura. Pareciera que el régimen de Maduro no le perdona a todo el que quiere ayudar a Venezuela. Así que, para el mundo libre, para la democracia, para Europa, entienda que no es una declaratoria de persona no grata. No tienen cualidades para hacerlo. Guaidó entregó un balance de su gira por América Latina, condenó junto a los demás parlamentarios la represión a los indígenas de la etnia Pemón en la frontera con Brasil. Así que, señores usurpadores, los únicos no gratos son ustedes en Venezuela. Son los únicos no gratos que hay en este país. Y reiteró el llamado a los venezolanos para las movilizaciones del 9 de marzo. Seguiremos buscando ayuda, seguiremos asistiendo a los lugares donde donde tengamos que estar para definitivamente ser libres, rescatar la democracia en nuestro país. Venezuela, aquí está su presidente encargado de Venezuela. Venezuela, aquí está la responsabilidad que hemos asumido con ustedes para lograr la libertad de nuestro país. El Ministerio de Exteriores alemán calificó como incomprensible la decisión del régimen de Maduro y llamó a consultas al embajador expulsado de Venezuela. Bueno, ya que veíamos ahí en pantalla a Juan Guaidó, hay que decir que su regreso a Venezuela ha evidenciado contradicción entre varios miembros del chavismo. Primero advirtieron que lo iban a detener, hacer lo posible por detenerlo, pero ahora quieren ignorarlo. Antes de que Juan Guaidó regresara a Venezuela después de adelantar una gira por varios países de América Latina, entre ellos Colombia, los chavistas advirtieron lo que le podría ocurrir por haber violado una prohibición para salir del país vecino. Bienvenidos al lado correcto de la historia. Primero lo hizo Nicolás Maduro en esta entrevista a la cadena ABC News. En todo caso, este señor Guaidó tiene que responder ante la justicia, no ante Nicolás Maduro. También la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, a través de un ofensivo trino. Guaidó pretenderá entrar al país vestido de garota, ya que aspira a un cambio radical. Las mejores escuelas de samba le preparan su traje y maquillaje y le llevarán hasta la frontera entre Brasil y Venezuela. Antes desfilará en el Sambódromo, ya que se autoproclamó ganador del Carnaval de Río. La amenaza que más llamó la atención fue esta que hizo el denominado número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Es el mismo que dijo que entraba por Maiquetía y ahí lo estamos esperando. García Carneiro le tiene el comité de recepción con José Alejandro ahí. Pero el lunes 4 de marzo, Guaidó apareció en Maiquetía. Nadie lo detuvo. Nadie impidió que fuera hasta una plaza pública en Caracas para dirigirse a una multitud que lo estaba esperando. Yo pude entrar a Venezuela gracias a ustedes, a su movilización y en toda Venezuela. Entonces, ¿qué pasó con las amenazas del régimen? ¿Por qué no capturaron a Juan Guaidó? El gobernador de Vargas, Jorge Luis García Caneiro, a quien Diosdado mencionó como el hombre que estaba esperando al presidente interino en Maiquetía,
ofreció esta explicación. No es como dice que lo dejaron pasar y que con complicidad ni nada. Primero, que no había la orden. Segundo, de que demostramos con esto de que se vive en plena democracia. En tiempo de dictadura no existiera, ya lo hubiesen raspado. Pero como nosotros amamos la libertad, él puede venir. Para nosotros es como si no existiera. Algunos medios internacionales han citado fuentes militares para asegurar que el régimen dio órdenes de dejar entrar a Guaidó, algo que estaría generando una división en las entrañas de la cúpula chavista, porque consideran esa decisión como una muestra de debilidad. Hay quienes afirman que la dictadura busca actuar con cautela. Lo cierto es que a Guaidó no solo lo blinda el ser reconocido como presidente por más de 50 países, también posee una inmunidad parlamentaria por ser el jefe de la Asamblea Nacional. En otras palabras, Guaidó puede seguir caminando por Venezuela como Juan por su casa. Y un banco ruso sancionado por Estados Unidos asumirá las cuentas de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según denunció la agencia Reuters, la entidad financiera Rufus Corp se encargará de administrar las cuentas de PDVSA y otras compañías venezolanas en Rusia. La decisión se produce luego de que la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, llevara a cabo una gira en Moscú. Los guardias de las prisiones en Francia entran en huelga después de que 2 de ellos fueran apuñalados por un recluso radicalizado al Islam. Los guardias heridos ya se encuentran por fortuna fuera de peligro. Michel Chiolo, de 27 años, fue condenado a 30 años de prisión en diciembre de 2015 por haber asfixiado a un hombre de 89 años para robarle su casa. El juez sumó a la condena 1 año más tras las rejas por apología de acto terrorista, y estando en la prisión de Normandía, Chiolo apuñaló a 2 guardias mientras gritaba Allahu Akbar, frase que utilizan los musulmanes radicalizados antes de ejecutar atentados terroristas. Dijo que quería vengar la muerte de Cherif Chekat, el individuo implicado en el ataque de Estrasburgo el 11 de diciembre, e indicó que estaba portando un cinturón explosivo y estaba listo para usarlo. Estos elementos, así como el perfil del interno, quien está condenado a 30 años de prisión, estos elementos justifican el traslado a la sección antiterrorista de mi oficina judicial, así como la condena a este individuo en 2015 por justificar el terrorismo. El preso, quien disfrutaba de beneficios dentro de la cárcel, estaba con su esposa en el momento del ataque. Los guardias de la prisión de Normandía llamaron a una huelga a la que más de 20 cárceles a lo largo y ancho de Francia se unieron, pues aseguran no hay garantías por parte del gobierno. Esto es más que la gota que rebosó el vaso, porque ya hemos estado advirtiendo acerca de las dificultades que enfrentamos en términos de la administración de la prisión, y al final siempre hay que esperar lo peor para que empiecen a reaccionar, por lo que estamos cansados de eso. Pese a que uno de los guardias fue sometido a cirugía por las graves heridas recibidas, los 2 se encuentran fuera de peligro. Regresamos y, como ya lo anunciábamos antes de la pausa, empiezan a verse las primeras consecuencias tras esa cumbre de Donald Trump y Kim Jong-un en Vietnam, que no llegó a nada. Imágenes satelitales revelan que Corea del Norte está reconstruyendo las instalaciones de un centro de lanzamiento de cohetes. Ha pasado una semana desde la más reciente cumbre entre Donald Trump y el jefe del régimen norcoreano Kim Jong-un, calificada como un fiasco cuando se conocieron estas imágenes satelitales que, según expertos, mostrarían que Corea del Norte empezó a reconstruir una parte del sitio de los lanzamientos de misiles en Sohae, en el noroeste de Corea del Norte. Una instalación que no registraba actividad desde agosto de 2018, justo 2 meses después de la primera cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, con un compromiso por parte del jefe del régimen norcoreano de cerrar de manera permanente esta base de pruebas de misiles. Otras imágenes satelitales tomadas en julio del año pasado ya habían mostrado el inicio de los trabajos, pero de desmantelamiento de las instalaciones. Sohae es utilizado para poner satélites en órbita y puede llegar a ser adaptado muy fácilmente a misiles balísticos. Aunque se desconoce la fecha de cuándo iniciaron las labores de reconstrucción, se sabe que este material analizado fue captado el 2 de marzo, justo 2 días después de la cumbre en Hanoi. Tampoco se saben los motivos por los que el régimen norcoreano busca reconstruir estas estructuras, aunque expertos aseguran que Corea del Norte busca mostrarse desafiante tras el rechazo de Estados Unidos de levantar las sanciones impuestas a Pyongyang.
El colegio al que asistió Donald Trump asegura que se vio obligado a ocultar las calificaciones del presidente por presiones para no revelar sus expedientes. Así lo informó el diario The Washington Post. Sostiene que la New York Military Academy, donde Trump asistió cuando era adolescente, se vio sometida a ocultar las calificaciones del mandatario en el año 2011 por presión de sus allegados. Habría sucedido después de que Donald Trump desafiara al entonces presidente Barack Obama para que publicara sus notas escolares. Trump dice que tuvo un desempeño escolar excelente. The Washington Post recogió testimonios como el de Evan Jones, entonces director de la academia, quien aseguró que el superintendente del colegio privado había quedado en estado de pánico después de haber sido abordado por allegados a Trump, exigiéndole que no divulgara sus calificaciones, algo similar a lo que testificó Michael Cohen, quien fue su abogado de confianza durante más de 10 años, cuando aseguró ante el Congreso de Estados Unidos lo siguiente. Cuando digo estafador, estoy hablando de un hombre que se declara brillante, pero que me ordenó que amenazara a su escuela secundaria, a sus universidades y al College Board para que nunca publicara sus calificaciones ni los puntajes. En medio del escándalo sobre sus calificaciones y las supuestas presiones a directivos del colegio, sigue siendo un misterio el paradero de los documentos. Y miren esto, a pesar de los esfuerzos y de las medidas de la administración Trump para detener la migración ilegal, febrero registró cifras récord por el ingreso de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos. La cantidad de personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos por la frontera sur con México registró récord en el mes de febrero. 76.103 personas fueron detenidas tras haber entrado a Estados Unidos al cruzar la frontera. Son cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. De estos serían 36.000 unidades familiares, o sea, miembros de una misma familia, y más de 6.800 menores de edad no acompañados. 318.000 inmigrantes indocumentados han sido detenidos en la frontera desde el inicio del año fiscal en octubre de 2018, en comparación a los 186.000 en el mismo periodo. Según esto, calculan que más migrantes están llegando por hora. Aproximadamente son 2.200 por día. Entre tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió ante el Congreso de Estados Unidos el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump y pidió que se enfrentaran a lo que denominó una catástrofe humanitaria en la frontera sur. La inmigración ilegal simplemente está fuera de control y amenaza la seguridad pública y la seguridad nacional. Enfrentamos una crisis real, seria y sostenida en nuestras fronteras. Nielsen compareció ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, desde donde defendió la declaración de emergencia de Trump. No se equivoquen, esta cadena de miseria humana está empeorando. Donald Trump decretó en febrero la emergencia nacional para lograr la construcción del muro en la frontera con México. Uno de los magistrados que iba a juzgar a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, falleció hoy. Se trata de Jorge Tazara, quien murió debido a problemas cardíacos que ya habían provocado que el juicio, que debía comenzar el 24 de febrero, se pospusiera para el 21 de mayo. La exmandataria y actual senadora será juzgada por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos para obras públicas. Y la polémica parece ser el pan de cada día para el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya sea por sus radicales posturas frente a la administración del país o por sus explosivas publicaciones en redes sociales. Un video hoy lo pone en el ojo del huracán. Ser tendencia en Twitter. 2.43 millones de visualizaciones y 3 hashtags consiguió Jair Bolsonaro al publicar un video para descalificar el Carnaval de Río de Janeiro. Las imágenes que muestran cuando un hombre orina sobre el pelo de otro desataron euforia en una concurrida calle de Sao Paulo. Ante los hechos, Bolsonaro compartió: No me siento cómodo al mostrar esto, pero tenemos que exponer la verdad para que la población tenga conocimiento y pueda fijar sus prioridades. En esto se han convertido muchos blocos callejeros en el carnaval brasileño. Comenten y saquen sus conclusiones.
Los matices no existen en las reacciones con las posturas de Bolsonaro. En pleno auge del carnaval, su crítica en Twitter, red en la que tiene 3.46 millones de seguidores, abrió paso a que, por un lado, unos reclamaran su destitución con el hashtag #ImpeachmentBolsonaro, otros lo defendieran con hashtag #BolsonaroTeamBrazao y otros trivializaran con Golden Shower President. Con la polémica en su punto más alto, el mandatario preguntó después: ¿qué es Golden Shower? Aunque el video estuvo disponible al principio, horas más tarde su visualización fue restringida. La ola de críticas para Bolsonaro en la red social fue en ascenso en cuestión de minutos y fue objeto de burla y fue criticado por prestigiosas escuelas de samba que desfilaron en Río. Tal ha sido la coyuntura de la polémica que protestas dentro del carnaval se realizaron frente a la casa de Jair Bolsonaro en Río. El próximo 12 de marzo, el Senado de Brasil instalará una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer todo lo relacionado con la tragedia minera ocurrida el pasado 25 de enero. A raíz de la ruptura de la represa de Brumadinho y que dejó 186 muertes y 122 desaparecidos, se instalará la comisión por 180 días. Estará compuesta por 11 titulares y contará con la participación de ambientalistas y especialistas que ayudarán a determinar el porqué de la tragedia. La investigación contemplará el informe Gestión de Riesgos Geotécnicos de la compañía minera Vale, que operaba la represa y que reveló que si hubiese funcionado un sistema de alarmas, se habría reducido el número de víctimas. Fue superado el impasse que atravesaban las conversaciones para una salida a la crisis política en Nicaragua. Con la firma de una hoja de ruta para negociar, vuelve a fluir los esfuerzos en esa dirección que deberían finalizar el 28 de marzo. De invitación a los testigos y acompañantes nacionales e internacionales. Luego de 5 jornadas de negociación infructuosas, informaba Stanislav Somertag, nuncio apostólico en Nicaragua, la aprobación de una hoja de ruta de 16 puntos. Tanto para discutir la hoja de ruta como los diferentes temas de agenda y para la aprobación de los mismos, el consenso de ambas partes es la forma de adopción de los acuerdos y la metodología de las reuniones. Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pactaron las bases para la negociación que tentativamente culminará el 28 de marzo o la fecha que acuerden. Entre otras, la hoja de ruta establece: cada delegación tendrá 6 suplentes y 7 asesores como máximo. Los tiempos de intervención de los titulares no excederán los 3 minutos. Participantes de la negociación podrán dar declaraciones solo sobre puntos aprobados. Se permitirá uso de celulares. No estarán permitidas fotos, videos, grabaciones de voz ni publicaciones en ningún medio. Las partes invitaron al nuncio a continuar como testigo y acompañante del diálogo y a Leopoldo Brenes Cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal, como también al pastor Ulises Rivera, coordinador de pastores evangélicos. Mesa de diálogo seguirá en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Habrá presencia de periodistas y medios de comunicación en instalaciones cuando se convoquen. Reuniones se realizarán diariamente de lunes a viernes, desde las 10 a.m. hasta las 4 p.m. En la primera fase de la negociación habrán testigos, acompañantes y garantes nacionales e internacionales. El paso siguiente en la agenda de negociación será determinar los garantes nacionales e internacionales que acompañarán el proceso. Finalizando las negociaciones, los acuerdos consensuados serán recopilados en un acuerdo final general que deberá ser revisado y aprobado por ambas partes. Nicaragua atraviesa una crisis política desde hace 10 meses. Represión a protestas antigubernamentales estallaron en abril de 2018. Según organismos de derechos humanos, las jornadas hasta ahora dejan más de 300 muertos, 700 detenidos y miles de exiliados en países vecinos. Pesadilla en alta mar, un crucero de lujo quedó atrapado en vientos de casi 200 kilómetros por hora. Este era el ambiente al interior del buque escape que había zarpado de Nueva York con destino a las Bahamas cuando inició la tormenta que los obligó a llegar antes de tiempo a Florida. Varios pasajeros resultaron heridos tras los violentos movimientos al interior del crucero. Este barco tiene capacidad para 4.500 pasajeros que se llevaron el susto de su vida mientras buscaban tener unos días de descanso. Vean esto, una cruda imagen de osos polares en el Ártico ruso buscando comida entre la basura da la vuelta al mundo y preocupa por el creciente deterioro del medio ambiente por cuenta de la presencia humana en esa región.
Se trata de 10 osos polares que desesperadamente buscan alimentos entre la basura en Belucha Guba, aldea del archipiélago de Novaya Zemlya, al extremo norte de Rusia. Los mamíferos pertenecen a un grupo más amplio de 50 que desde febrero pasado vieron su hábitat irrumpido por la creciente presencia humana. Sintiéndose atraídos en búsqueda de alimentos, deambulan por las calles e ingresan a inmediaciones de edificios en la aldea del Ártico ruso. Autoridades locales establecieron estado de emergencia durante una semana y piden ayuda a Moscú para salvaguardar sus vidas, pues los osos polares son considerados de los carnívoros terrestres más grandes del planeta. Ambientalistas responsabilizan a las autoridades de Belucha Guba por el cada vez más generoso depósito de basura al costado de la aldea, aunque expertos en estos animales contemplan que el congelamiento tardío del mar impidió que los osos pudieran dedicarse a cazar focas y en cambio los forzó a buscar otras alternativas para comer. Novaya Zemlya era un territorio de pruebas nucleares durante la Unión Soviética. Hoy día, militares rusos han construido edificios, una pista de aterrizaje, fomentando su urbanización. Belucha Guba contempla instalar cámaras y un programa contra basuras y desde ya imparte una clase sobre el comportamiento de los osos polares para prevenir ataques futuros. Estamos de regreso ya aquí en Red Más Internacional. Gracias por continuar con nosotros y seguimos, por supuesto, con la información. ¿Ustedes alguna vez han oído hablar del síndrome del corazón roto? Pues hasta hace unos días su origen era todo un misterio, pero un equipo multidisciplinar de cardiólogos y neurocientíficos suizos creen haber descubierto que su causa está en el cerebro. El síndrome del corazón roto puede originarse en el cerebro, un síndrome que se caracteriza por un debilitamiento temporal repentino de los músculos del corazón y que hace que el ventríloco izquierdo del mismo se inflame, mientras el cuello permanece estrecho. Puede presentarse en personas después de vivir una experiencia emocional estresante o triste. El corazón falla o se debilita. Síntomas que pueden aparecer, por ejemplo, tras la pérdida de un ser querido o una ruptura amorosa. El síndrome del corazón roto tiene los mismos síntomas de un infarto, sin sus consecuencias, y se da en personas sanas sin estrechamiento de las arterias coronarias. De cada 10 personas que presentan este síndrome, 9 son mujeres. Los síntomas son dolor en el pecho, mareo, dificultades para respirar e incluso ataques que pueden llegar a ser mortales. Según el estudio publicado por el European Heart Journal, científicos demostraron por primera vez que el cerebro está involucrado en el desarrollo de la afección cardíaca conocida como síndrome de corazón roto, que se detalla en regiones del cerebro responsables de procesar emociones y controlar el funcionamiento inconsciente del cuerpo, como latidos del corazón, respiración, digestión, y que no se comunican de la misma manera como lo hacen en personas sanas en respuesta a factores estresantes o emocionales. La Universidad Hebrea de Jerusalén sacó a la luz manuscritos inéditos del científico Albert Einstein con la teoría que intentaba explicar el universo. La exposición se da en el marco del aniversario 140 de su nacimiento. Cerca de 100 manuscritos de Albert Einstein que no eran conocidos por el público están expuestos en la Universidad de Jerusalén, en Israel. Estos escritos reflejan la manera de pensar de Einstein, la manera en la que Einstein trabajaba. La mayoría son escritos a mano, derivaciones matemáticas, cálculos matemáticos con poco texto. Hay resúmenes en sus notas. Cuando algo lo agarraba, una idea, él se sentaba, rayaba el papel y buscaba resultados. Einstein, el niño que aprendió a hablar a los 3 años y de quien pensaban, era un niño con problemas. El niño prodigio que se animó a cuestionar a un profesor de filosofía sobre la existencia del mal, según su maestro, un invento de Dios. Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. El creador de la teoría de la relatividad, Einstein, el físico judío quien en 1932 huyó de Alemania a Estados Unidos tras la persecución nazi. Albert Einstein, el mismo que escribió la teoría con la que intentaba explicar el universo, un escrito que fue publicado en 1930, pero que con los años perdió una de las hojas del apéndice.
Ese apéndice nunca fue publicado, pero se sabía que él tenía una copia. Pero en las copias que nosotros teníamos faltaba una página y era un problema. Era un rompecabezas. Y para sorpresa nuestra, para nuestro deleite, la página ahora está acá y trae nuevo material. Los manuscritos de Albert Einstein, que no solo dan muestra de su don como científico, sino también como amigo, padre y esposo, estarán expuestos en la Universidad Hebrea de Jerusalén con motivo del aniversario 140 de su nacimiento. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Gracias por su compañía. Sigan con nosotros, que ya viene al punto con Juan Lozano. Buenas noches.